Esta es la historia de una chica llamada Ana Frank. Primero que todo voy a hacer una introducción del nazismo sobre el pensamiento judío. El nazismo tenía una ideología racista con el pensamiento de que los arios alemanes son una raza superior. Con la llegada de Hitler provocó el asesinato en masa premeditado de millones de civiles inocentes. Los nazis implementaron el genocidio en una escala sin precedentes, eligieron a todos los judíos de Europa para la destrucción de los enfermos y los sanos, los ricos y los pobres, los ortodoxos religiosos y los convertidos al cristianismo, los ancianos y los jóvenes, incluso a los niños. Aproximadamente 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa antes de la guerra fueron asesinados en la Shoah. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, en 1945 habían muerto 6 millones de judíos, más de 1 millón de víctimas eran niños. Por allí en Alemania vivía una chica llamada Ana Frank. En 1933 Hitler asume el mando del gobierno alemán. Otto y Edith, los padres de Ana Frank, están preocupados no solo el hecho de ser judíos, la crisis económica que provocó la inmigración a Holanda. La familia Frank abandona Alemania. A Otto Frank se le presenta la oportunidad de fundar una empresa en Ámsterdam. Edith, Margot y Ana se reúnen con él en Holanda, se instalan en una casa que queda frente a la Plaza 9. Los Frank vuelven a sentirse a salvo, pero no por mucho tiempo. Las niñas van a la escuela, Otto trabaja con afán en su empresa y Edith ocupa de la casa. Pero el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo la familia Frank se ve obligada a buscar un refugio, por lo tanto utilizan la fábrica de Otto. El edificio funcionaba en la planta baja como fábrica de condimentos para carne y un almacén que vendía un gelatinizante para mermeladas. En el primer, segundo y tercer piso había oficinas. En el tercer piso, detrás de una biblioteca giratoria, se encontraba el refugio. Un espacio muy reducido, que contaba con 4 habitaciones y un cuarto de aseo. Poco a poco el nazismo fue ganando poder y los Frank cada vez se ocultaban más. La familia Van Pels compartía el refugio con los Frank. Se sumó al refugio una semana después de la llegada de los Frank. A los 4 meses se sumó a Fritz Pfeffer, quien le provocaba la incomodidad porque debía compartir la habitación con ella. Primera habitación. Habitada por Otto Frank, Edith Frank y Margot Frank. Segunda habitación. Habitada por Ana Frank y Fritz Pfeffer. Tercera habitación. Habitada por Hermann Van Pels, señor Van Daen, y Auguste Van Pels, señora Van Daen. Esta habitación funcionaba como sala de estar. Para sobrevivir había 4 protectores. Mieghiles Androuschitz, Johannes Kleiman, Víctor Kugler y Bebo Squigel. Estos protectores eran los que les proporcionaban seguridad, comida y demás. En la casa a la hora de trabajo y las familias no podían hacer ruidos porque los escucharía Luz y se suponía que allí no habitaba nadie. Debían disimular bien, tener cuidado ya que podrían ser delatados y encontrados. El 12 de junio de 1942 Ana Frank cumple 13 años. Por su cumpleaños le regalan un diario, el cual lleva junto con el resto de sus cosas valiosas al refugio y comienza a escribir en él. Enseguida: espero poder confiártelo todo y espero que seas para mí un gran apoyo. En la casa de atrás Ana no hace únicamente apuntes en su diario, además escribe cuentos cortos y recopila hermosas frases de escritores en un cuaderno. Ana desea que después de la guerra su diario se publique en forma de novela, lo que la lleva a reescribirlo, pero Ana no puede terminar su trabajo. Antes de que lo terminen es descubierta y arrestada junto con los demás escondidos. Un informador holandés llevó a los nazis al escondite. Fueron arrestados el 4 de agosto de 1944 y un mes después, el 2 de septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork, campo de concentración en el noreste de Holanda, hacia el campo de concentración de Auschwitz, viaje que les llevó 3 días. Mientras tanto, Mieghiles y Bebo Squigel, 2 de las personas que los protegieron mientras estuvieron escondidos, encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Los Frank fueron llevados en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorios. Llevaron a los miembros de la casa a un campo de Westerbork, siendo aparentemente un campo de tránsito por el cual habían pasado más de 100 millones de judíos. El 2 de septiembre el grupo fue deportado, en el que sería su último traslado desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz. Tras 3 días de viaje llegaron a su destino y los hombres y mujeres fueron separados según su sexo para no volverse a ver más. De los 1019 recién llegados, 549 fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas en las que fueron asesinados.
Ana había cumplido 15 años y 3 meses logró librarse. Ana creyó que su padre había sido asesinado junto con las otras mujeres no seleccionadas para la muerte inmediata. Ana fue obligada a permanecer desnuda para desinfectarla. Le raparon la cabeza y le tatuaron número de identificación en el brazo. Durante el día empleaban a las mujeres en realizar trabajos forzados y por la noche los hacinaban en lugares poco higiénicos. Las enfermedades se propagaban velozmente y en poco tiempo Ana terminó con la piel cubierta de costras, enfermedad llamada tifus. El 28 de octubre comenzó la selección para reubicar a las mujeres en Bergen-Belsen. Más de 8.000 mujeres, Ana Frank, Margot Frank y Auguste Van Pels incluidas, fueron trasladadas, pero Edith Frank se quedó atrás, lamentablemente murió. Se levantaron tiendas para acoger la afluencia de prisioneros, entre ellos Ana y Margot, y a medida que la población aumentaba el índice de mortalidad debido a enfermedades y falta de higiene se incrementó rápidamente. Ana pudo juntarse por un breve período con 2 amigas, Ana y Líticos y la harina Netflix, quienes sobrevivieron a la guerra. Contaron cómo Ana, desnuda salvo por un trozo de ropa, les explicó que infestada de piojos se había despojado de sus ropas. La describieron como calva, demacrada y temblorosa, pero a pesar de su enfermedad les dijo que estaba más preocupada por su hermana, cuyo estado parecía más grave. Otros sobrevivientes llegaron a ver a Margot, que permaneció en su litera demasiado débil. Asimismo, Ana les dijo que estaban solas y que sus padres habían muerto. En marzo de 1945 una epidemia de tifus se propagó por todo el campo. Se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Los testigos contaron más tarde que Margot, debilitada como estaba, se cayó de su litera y cayó como consecuencia del golpe. Pocos días después Ana también murió. Pocas semanas después el campo sería liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Tras la guerra habían 11.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos. Durante la ocupación nazi solo 5.000 sobrevivieron. De los que vivían en la casa con Ana, solo el padre de Ana sobrevivió. Peter Van Pels murió en el campo de concentración de Mauthausen en 1945, Auguste Van Pels murió en camino al campo de concentración de Theresienstadt en 1945, Hermann Van Pels murió en el campo de concentración de Auschwitz en noviembre de 1944, Albert Dussel murió en el campo de concentración de Neuengamme y Edith Frank murió en el campo de concentración de Auschwitz. Otto, el padre de Ana, fue informado del fallecimiento de su esposa y del traslado de sus hijas a Bergen-Belsen, quedando con la esperanza de que sus hijas lograran sobrevivir. En junio de 1945 la Cruz Roja confirmó las muertes de Ana y Margot, y fue solo entonces cuando Miep Gilles le dio el diario. Tras leerlo, Otto comentó no haberse dado cuenta de cómo Ana había mantenido un registro tan exacto y bien escrito de su estadía juntos, tratando de cumplir con el deseo de Ana expresado en el diario de convertirse en escritora. Decidió intentar publicarlo. Al preguntársele muchos años después sobre su primera reacción, respondió sencillamente: nunca supe que mi pequeña Ana era tan profunda. El diario de Ana se inició como una expresión privada de sus pensamientos íntimos, expresando la intención de nunca permitir que otros no le leyeran. Describe cándidamente su vida, su familia, los compañeros y su situación mientras empieza a reconocer su ambición de escribir novelas y publicarlas. En el verano de 1944 escuchó una transmisión de radio de un miembro del gobierno holandés en el exilio que decía que al terminar la guerra crearía un registro público de la opresión sufrida por la de su país bajo la ocupación alemana. Mencionó la publicación de cartas y diarios, de manera que Ana decidió que contribuiría con su diario. Comenzó a corregir su escritura, a eliminar secciones y a reescribir otras en vistas a una posible publicación. A su cuaderno original anexó varios cuadernos adicionales y hojas sueltas. Creó seudónimos para los miembros del grupo y sus benefactores. La familia Van Pels se convirtió en Hermann, Petronella y Peter Van Daan, y Fritz Pfeffer pasó a llamarse Albert Dussel. Otto Frank utilizó la versión original del diario, conocida como la versión corregida, conocida como versión B, para producir la primera versión para ser publicada. Retiró algunos pasajes, sobre todo aquellos en los que se refería a su esposa en términos poco halagadores, así como secciones en las que hablaba de detalles íntimos respecto a su reciente sexualidad. Restauró las verdaderas identidades de su familia, pero retuvo los seudónimos de las otras personas. Frank llevó el diario a una historiadora llamada Anne Romein, quien intentó publicarlo, lamentablemente sin éxito.
Anne Romain escribió un artículo sobre el libro con el título de La voz de una niña en el periódico Et Parole el 3 de abril de 1946. Su artículo atrajo la atención de los editores y el diario fue publicado en Holanda en 1947 por el editor Contact de Ámsterdam bajo el título Et Achterhuis, la casa de atrás. Fue reimpreso en 1950. En abril de 1955 apareció la primera traducción del diario en español bajo el título La casa de atrás. Albert Hackett escribió una pieza de teatro basada en el diario, estrenada en Nueva York en 1955 que recibió el premio Pulitzer de teatro. La pieza fue llevada al cine en 1959 con el título El diario de Ana Frank. Fue protagonizada por la actriz Miley Perkins y Shelley Winters que caracterizó la señora Van Pels, consiguió el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, el cual entregó al Museo de Ana Frank situado en la original Casa de Holanda. La película obtuvo una buena acogida y se hizo acreedora de otros 2 Oscar, sin embargo no se convirtió en un gran éxito de entrada aunque despertó tal atención que aumentó el interés mundial por el libro. El diario fue creciendo en popularidad con el pasar de los años y hoy es lectura obligatoria en bachillerato de varios países y en varios estados de los Estados Unidos. En febrero de 2008 se estrenó en Madrid el musical El diario de Ana Frank, un canto a la vida. Es la primera vez que la Fundación Ana Frank cede los derechos a una empresa para representar un musical sobre Ana Frank y su obra en todo el mundo. En 1988 Cornelis Zuijck, antiguo director de la Fundación Ana Frank y presidente de la Fundación para la Educación sobre el Holocausto de los Estados Unidos, anunció que había obtenido 5 páginas que habían sido eliminadas por Otto Frank del diario antes de su publicación. Zuijck afirma que Otto Frank le entregó esas páginas poco antes de su muerte en 1980. Las páginas eliminadas contienen comentarios muy críticos de Ana Frank hacia la relación matrimonial de sus padres y hacia su madre. La decisión de Zuijck de reclamar derechos de autor sobre las 5 páginas para con ello financiar su fundación en los Estados Unidos causó controversia. El Instituto Holandés de Documentación de Guerra, actual propietario del manuscrito, solicitó que les fueran entregadas las páginas faltantes. En el año 2000 el Ministerio Holandés de Educación, Cultura y Ciencia accedió a donar $300,000 a la fundación de Zuijck y las páginas fueron entregadas en 2001. Desde entonces han sido incluidas en las nuevas ediciones del diario. En 2004, se publicó un nuevo libro en Holanda, titulado Mooie Zinnenboek, libro de las bellas citas, que contenía fragmentos de libros y poemas cortos que Ana recopiló, por consejo de su padre, durante su permanencia en la Achterhuis. En la actualidad existen museos en distintas partes del mundo. En Argentina existe un excelente museo, el cual cuenta con una réplica del refugio en el cual habitaban las familias Frank y Van Pels. El mejor museo se encuentra en Holanda, es precisamente dentro de la fábrica, se puede visitar la casa de atrás y cada parte del edificio. También existe vía internet una visita virtual, la cual se puede ir navegando por todo el edificio. El Holocausto es el hecho más documentado en el mundo. Hoy en día existen negadores, quienes tienen la visión de los judíos como una raza inferior, no ven a los judíos como personas. Como cierre de este mini documental queremos decir que esto nunca se debe olvidar, que debe quedar en memoria de la gente, la maldad que se puede ver en todas partes, el odio racial, el racismo, básicamente el odio por ser diferente, no se puede olvidar la masacre a 6 millones de judíos, no se puede olvidar que antes no éramos nada y ahora somos nación, no se debe olvidar que se puede vivir en paz, pero esto no se puede olvidar.